El invitado de esta noche es Doc González. Es un gusto tener a Doc con nosotros. De hecho, creo que Doc es el primer invitado que he tenido en casi 7 años converso de la Iglesia Nazarena, en donde fue pastor. Y nos va a hablar sobre su regreso a la fe, siguiendo a Cristo y siguiéndole a casa, a la iglesia. Pero primero les quiero recordar que ustedes son parte importante de este programa, así que si tienen una pregunta para Doc, llámenos al 1-800-221-9460. O si están fuera de Norteamérica, nos pueden llamar al 205-271-2980 o nos pueden escribir a journeyhome@ewtn.com. Doc, bienvenido al regreso a casa. Gracias, Marcos. Es un gusto estar aquí. Es un gusto tenerte. Eres uno de los que, como te lo pregunté antes del programa, no tienen a EWTN en su área, o sea que no puedes ver el programa. Así que viniste frío. Lo he oído en la radio, pero nunca lo he visto. ¿No estás seguro de lo que te voy a preguntar? No tengo idea. Pero es un gusto que hayas venido desde el área de Seattle, Washington. Todas las semanas, la pregunta que les hago a los invitados es que nos cuenten su procedencia espiritual para saber de dónde provienen. Así que empecemos por ahí. Cuéntanos el principio de tu recorrido espiritual. En mi familia, no me crié en un hogar cristiano, digamos. Mis padres no eran hostiles hacia la religión, pero no es algo que haya sido parte de mi familia. Así que mi influencia religiosa provino de mi abuela paterna. Y es más que nada de extracto fundamentalista. Para la época en que tenía 14 o 15 años empecé a ir a la iglesia con ella y la frase típica que decía la gente era que yo había sido salvado. Y empecé a practicar esa fe en serio. Parte de ello fue influenciado por un prejuicio anticatólico muy fuerte, a veces típico de los fundamentalistas, y parte de ello fue empeorado, cuando fui influenciado muy rápidamente por unas publicaciones muy anticatólicas distribuidas por Chick Publications. Descríbelas con un poco más de detalle para que la gente pueda visualizarlas. Las han visto y seguro las han leído. Bueno, los pequeños panfletos no son tan malos. Algunos de ellos son anticatólicos. Pero salió una serie a finales de los años 70 titulada La Serie Alberto. Y tiene que ver con un sacerdote quien era un agente jesuita secreto y se infiltraba en otras iglesias. Y lo que dice esencialmente es que la Iglesia Católica no es más que una idólatra y que se van a ir al infierno y que la Iglesia Católica no es más que la religión babilónica antigua resucitada y maquillada por Constantino para que luzca cristiana. Así que existe un cero de esperanza de que los católicos sean salvados a menos que se salgan del catolicismo. Entonces, eso caracteriza la idea que teníamos del catolicismo. ¿Tu conversión en Jesús fue antagónica con esas ideas anticatólicas? Oh, sí. No estaba en desacuerdo con el Evangelio. Ser cristiano significaba condenar al catolicismo. Probablemente en nuestras mentes era la amenaza más grande al cristianismo. Y tenía una tía abuela, y era una persona estupenda, pero cada vez que conducíamos por la municipalidad de mi ciudad, había pinos frente a la municipalidad y rocas enormes del río. Y la mayoría de la gente suponía que estaban de adorno. Pero ella nos decía: ¿no ven esas rocas ahí? Sí, tía. ¿Y no saben para qué son esas rocas en realidad? No, tía, ¿para qué? Esas rocas están ahí para que los católicos nos puedan matar en el final de los tiempos. Y así que ahora todo eso me parece cómico y ridículo. Chick Publications se va a los extremos, pero yo lo creía. Creía que estábamos esperando a que los católicos conquistaran el mundo y a que inauguraran otra Inquisición y nos iban a matar si no nos inclinábamos ante la Roma pagana. Ahora, otra cosa, te apellidas González. Así es. ¿Tuviste antepasados católicos? Los tuve. Mi abuela paterna, quien es una santa, aunque desafortunadamente nunca va a ser reconocida por la iglesia, fue una mujer excepcionalmente devota. Y por respeto a ella, ella no lo exigió, pero mis padres me bautizaron. Bien. Así que creo que fue esa marca indeleble. ¿Recibiste la gracia? Recibí la gracia, hoy diría que fue la gracia. Fue algo conflictivo. Tuviste la gracia de tu bautismo y luego tu confirmación, tu conversión fue algo que estaba en contra de ello. Así es. En contra de todo lo que significaba esencialmente. Todo mi recorrido cristiano, hasta mi conversión, hubiera visto ese bautismo infantil como algo inválido. Muchos católicos dirían: ¿por qué no te bautizaste otra vez?
Tienen que entender que para un fundamentalista nunca hubo un bautismo en primer lugar, por lo tanto ese bautismo no es válido. Así que continué, solía predicar en contra de los católicos, solía repartir la serie de Alberto, compraba todos los libros de Cheap Publications, como Las dos Babilonias, 50 años de la Iglesia de Roma, etc., y los dejaba a la vista para que la gente los viera. Así que seguí en eso, lo predicaba, lo enseñaba, estaba absorbido por ello. Y había determinado que iba a ir a la universidad e iba a estudiar la historia de la Iglesia, a estudiar la patrística, la historia de la Iglesia primitiva, y a probar que de hecho Roma no fue más que idolatría pagana. Me había alejado de eso un poco para la época en la que fui al seminario. Había sido influenciado por Wesley. Así que, para la época en que fui al seminario, John Wesley. Así que... Puede que la audiencia no sepa. Sí, John Wesley. ¿Cómo así te atrajo John Wesley en aquel punto en tu vida? Eras bastante joven como para ser atraído. Sí. ¿A través de tu pastor o la iglesia a la que ibas? No, en el seminario tuve una clase llamada Los Clásicos de la Devoción Cristiana. Y uno de los libros que nos asignaron fue un libro de Wesley titulado Sobre la Perfección Cristiana. Y lo leí y lo creí. Y pensé, este es el Evangelio. Porque Wesley, a diferencia de las otras partes de la tradición protestante, Wesley creía que la santidad es algo que Dios hace y entonces uno se vuelve santo. En tanto que Lutero y algunos de los otros simplemente dirían que uno es considerado santo. Así que leías Wesley y me dije, esto es lo que creo. Me voy a transferir a Duke, me voy a volver metodista y voy a predicar la santidad. Y para cuando llegué a Duke me di cuenta que esa no iba a ser una opción. La idea de ir por ahí en la universidad diciendo Wesley, John Wesley. ¿No habían oído de él? No, definitivamente no habían predicado mucho sus ideas ni sobre la santificación. Así que fue entonces cuando ingresé a la iglesia nazarena porque procedían de la tradición de Wesley. Así que yo entendí el Evangelio a través de los ojos de Wesley, la idea de que Dios no vino simplemente para vernos de forma distinta, sino para volvernos distintos. Y después del seminario fui al ministerio. Para aquel entonces no me hubiera considerado fundamentalista, me consideraba evangélico. Y muchos católicos no entienden que los fundamentalistas simple y llanamente no ven ninguna esperanza en los católicos. Los evangélicos tienen grandes dudas. Ven la tradición católica y la liturgia y los rituales y la jerarquía de la iglesia como un obstáculo a la verdadera fe. Pero muchos evangélicos dirían, existe la posibilidad remota de que tal vez uno que otro católico pueda ser salvado. Y probablemente yo me hallaba en aquel punto. Hubiéramos trabajado para la conversión de los católicos. Si un católico se hubiera vuelto evangélico, se hubiera vuelto un mejor cristiano. Y ahí es donde me encontraba. Tenía mi ministerio, estaba guiando a la gente, estaba trabajando mi doctorado en una universidad católica, aunque mi fe permanecía totalmente firme. Me sentía misionero, iba a ir a la universidad católica e iba a convertir a todos los papistas. Y me quedé ahí. Tengo los diplomas de Duke, que iba a sacar el doctorado y tenía la superintendencia general y estaba creando todos los contactos necesarios para mi futuro, etcétera, etcétera, etcétera. Así que ahí es donde me encontraba y pensaba, muy bien, tengo mi futuro asegurado. Bien, estabas en trayectoria. Vamos a retroceder un poquito porque le describiste a la audiencia tu procedencia fundamentalista. ¿Dijiste que fue dentro de una tradición bautista originalmente? No, no era bautista. Era fundamentalista, pero no era calvinista. Muy bien. Y luego cambiaste hacia una dirección más metodista y luego nazarena. Sería bueno que lo expliques a la audiencia la diferencia entre los nazarenos y los metodistas, porque nuevamente hay grupos en la audiencia que han de haber visto a la iglesia nazarena de la esquina, pero que no tienen concepto de lo que es. Bien, Wesley provino de la tradición anglicana, de la iglesia anglicana. Y lo que los católicos no entienden es que tachar a todo aquel que no sea católico, aparte de los ortodoxos, de protestantes, técnicamente los seguidores de Wesley no son protestantes. Nuestro linaje teológico no se remonta hasta Lutero ni a Calvino. Provenimos de Inglaterra, de Enrique VIII, de la iglesia anglicana, de John Wesley. Wesley fundó el movimiento metodista, el cual se volvió la iglesia metodista unida en este país. Y sus ideas son de santidad y de circuncidar el corazón, como dice San Pablo. Perfeccionar nuestro amor, tener un amor perfecto en el corazón, esa es la frase clave. Y la iglesia nazarena, bajo la tutela de Phineas Bresee, opinaba que la iglesia metodista se estaba alejando de estas enseñanzas históricas como la santidad. Y Bresee tenía muy cerca de su corazón cosas como los misterios para los pobres y las barriadas. Y eso le causó mucho conflicto con muchos de los líderes en donde estaba, así que se separó. De forma que la iglesia nazarena sigue mucho la tradición de Bresee.